Hoy te vengo a hablar de este librito que apenas supera las 50 páginas de contenido, con los prólogos sí que las pasa, pero nada, es muy breve y explica el proceso de cómo generar nuevas ideas, tal como si fuese una cadena de montaje y de tener un proceso que nos lleve a un resultado que sea normalmente más o menos óptimo. De eso te voy a hablar, pero como esto es un canal de magia, déjame antes hacerte un juego. El juego en sí mismo no tiene mayor importancia, podemos hablar de él también, pero sin embargo de lo que sí que me gustaría hablarte es del control de cartas, de la carta elegida que ahora vas a ver, y voy a plantearte un pequeño debate en la newsletter, te lo voy a explicar también y me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que en www.eduardokaufman.com mando una newsletter semanal donde te cuento los secretos que no comparto aquí en abierto y además te voy contando anécdotas y otras historias a lo largo de la semana. Así que para entrar, www.eduardokaufman.com, y si lo haces por primera vez te llevas un juego gratis de mi membresía. Mira, 4 ases que dejo por aquí aparte y un espectador que diría alto en un punto, libremente, por ejemplo por aquí, y bueno, se puede ver la carta, yo la puedo ver incluso, 2 de picas, queda más o menos, se me fue, ahí, queda por ahí perdida, la carta. La idea es que yo ya sé algo de tu carta. No te lo vas a creer, pero sé que no es ninguno de los ases. Soy un tío listo, inteligente, con una carrera, para eso he estudiado. Bueno, sé que no sé las de corazones, sé que tampoco sé las de tréboles, sé que tampoco sé las de diamantes y tampoco sé las de picas porque obviamente estaban fuera, ¿no? Estaban alejados cuando tú elegiste la carta. Sin embargo, cada uno de estos ases representa los palos de la baraja, ¿no? Y por lo tanto están vinculados con cada una de las cartas. Mira, tan solo hay que hacer un gestito como este para que uno de los ases se gire. Picas. Tu carta era de picas, ¿verdad? Bueno, pero sabes que cuando se testea hay que hacer que dé tanto el positivo como el negativo. Es decir, yo antes de los 4 ases boca abajo se ha girado el de picas. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario, fíjate, y lejos de mi mano. Los dejo así boca abajo, corta, y vamos a hacer el test contrario. Vamos a ver si, mira, si todos se vuelven boca arriba, a excepción de tu carta, o a excepción del palo de tu carta, en este caso picas. Y efectivamente ahí lo encontramos. Tréboles, corazones, diamantes y una carta aquí, el as de picas. ¿Pero cuál era tu carta? ¿El 2? Pues fíjate que poquito a poco se transforma en el 2 de picas. Ahí está. Sin embargo, tan solo hay que esperar un poquito y vuelve a ser el as de picas. Bueno, pues de esto te voy a hablar en la newsletter. Así que ya sabes, www.eduardokaufman.com. Vamos ahora sí que sí a lo que es el libro. El libro es, en inglés, es una técnica para producir ideas de James Webb Young y tiene un par de prólogos de 2 mastodontes de la publicidad. Quizá el más conocido, incluso más que el autor, sea William Bernatz. Por el nombre quizá no te suene, pero si recuerdas las publicidades de Volkswagen donde sale una página grande en blanco y un Volkswagen chiquitito que pone Think Small, o a veces pone Lemon o pone algo así, pues ese anuncio es de William Bernatz, ¿no? ¿Por qué te quiero hablar de este libro y por qué es tan importante en la creatividad y por qué nos puede ayudar a los magos para generar nuevas ideas, tanto en cuanto a métodos, versiones de juegos, como charlas, cualquier cosa que se necesite generar ideas? Bueno, porque como te decía al principio, explica un proceso que es muy simple de seguir, aunque es un poco laborioso porque exige trabajo, pero es muy simple de seguir y muy simple de implementar. Para ello, lo que hay que tener en cuenta son un par de cosas, y es que hay 2 tipos de personas, o al menos así lo describe, siguiendo pues, una teoría que tenía el italiano sociólogo Pareto. Él dice que hay 2 tipos de personas, ¿no? Digamos, los que están constantemente preocupados por generar nuevas combinaciones de elementos, que están siempre como ansiosos un poco por el futuro, que están siempre un poco pendientes de tipo guindillita, ¿no? Y otro tipo de personas que son más racionales, que se preocupan más por los procesos, que tienen que tener todo un poquito más estructurado. Generalmente los primeros suelen ser más creativos y los segundos pues suelen ser un poco más sistémicos, ¿no? Suelen tratar de seguir todo un proceso y les cuesta más quizá pensar en crear cosas, ¿no? En crear nuevas combinaciones de elementos. Lo bueno que tiene este sistema es que tanto si te ves representado como en un lado
como en otro, te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si ya eres una persona creativa, esto te va a ayudar a encauzar todo ese canal de creatividad hacia un proceso mucho más lineal, mucho más sistemático, que te va a permitir crear nuevas ideas, y si no lo eres, vas a poder entrenar a tu mente para poder generar nuevas combinaciones de elementos. Entonces, hay que tener en cuenta que la creatividad o el hecho de crear algo nuevo consiste solo en hacer nuevas combinaciones de viejos elementos, ¿vale? Ese principio hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo esto claro, ya sabiendo qué tipo de persona eres y sabiendo que la creatividad consiste en simplemente combinar nuevos viejos elementos para crear algo nuevo, vamos a por los 5 pasos que describes en este libro. El primero es almacenar información, crear digamos un banco de información. Puede ser un segundo cerebro tipo digital, puede ser en un cuaderno, puede ser en una caja porque metas cosas y así te sirva, puede ser como tú quieras. Pero esta información tiene que estar catalogada en 2 categorías, una general y otra específica. Imagínate que es algo general, ¿no? En el mundo de la magia, algo general podría ser, suponte, pues versiones de el juego, qué sé yo, de Entre las Palmas, de Alex Hemsley. Pues podríamos ir a cuál es la versión original, cuáles han sido las variantes, por qué se enseña esto, por qué hay varias fases, por qué previamente viaja en el bolsillo para luego estar en la palma, qué pasaría si hay versiones o si ya hay versiones en el que solo sea de una fase directamente, dónde puede estar la carta, hay versiones que están entre las palmas, hay versiones que están en una cartera, hay versiones que la carta se deja simplemente en la mesa. Todo eso sería información general acerca de lo que queremos estudiar. ¿Cuál es la información específica? Pues sería qué tipo de método se usa el empalme, qué tipo de cambio se usa el enfile, la carta se sitúa siempre así o pues se sitúa en algún sitio como si fuese un libro, o quizá la carta puede ser de dorso distinto, o quizá si se usan duplicados o no, hay dobles caras, dobles dorsos, se firma o no la carta. Es decir, vamos de algo general a las fases que tiene un juego, dónde se colocan las cartas, la situación inicial, situación final, la parte de corroboración, cómo se crea el clímax, las charlas que cada uno de los juegos inspiran a cada uno. Todo eso sería información general, y algo específico ya sería ir, digamos, concretando cada uno de las versiones, qué métodos se usan, cartas, dobles dorsos, dobles caras, número de fase, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La información general la ponemos en un sitio y la información específica la ponemos en otro. Y aquí, según dice James Webb Young, hay que tener en cuenta esto porque si pusiésemos la información general, suponte, la versión de Alex Hemsley de Entre las Palmas, y ahora iríamos poniendo información específica debajo, lo que estamos creando es como una especie de índice, ¿no? Como algo segmentado, como algo categorizado. Y no nos interesa eso. Lo que nos interesa es, por un lado, describir información general, vaga, pero es decir, concisa, es decir, que sepamos reconocer el juego y sepamos que lo hubiésemos estudiado, y por otro lado, información específica que no tenemos por qué tener una relación entre la información específica y de esto. Es decir, si en la versión de Alex Hemsley hay 3 fases, no tenemos por qué poner estas 3 fases son de Alex Hemsley. ¿Por qué? Porque esa información específica ya la reconocemos en la información general. Simplemente apuntamos que hay una versión en la que contiene 3 fases, pero no la vinculamos directamente con eso. ¿Se entiende esta parte? De forma que creamos un banco de información, y esta es la parte más importante y en la que más hay que trabajar y en la que más tiempo hay que dedicarle. Si no hacemos esto, pues la calidad de las ideas y el resto del proceso se puede ver afectado. Por lo tanto, por un lado recogemos información general y por otro lado recogemos información específica. La estudiamos, la analizamos y pasamos a la fase de digestión, ¿no? Y aquí habla como si fuese la comida. Una cosa es preparar la comida y otra cosa ahora es comerla y digerirla. Claro, como este proceso sucede en la cabeza, es difícil describir qué es lo que pasa en la cabeza de cada cual. Sin embargo, él cuenta 3 estadios mentales por los cuales hay que pasar y hay que tener en cuenta esos 3 estadios. El primero es motivación. Cuando ya tenemos toda la información, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente siempre está motivada en, bueno, venga, voy a seguir estudiando, voy a ver qué relación tiene con esto, y entonces esa fase la solemos pasar todos. La segunda fase es el cansancio mental. Es decir, una vez que ya tenemos, digamos, un
un conocimiento muy profundo y exhaustivo de lo que estamos estudiando, solemos ya dejar de estar motivados, nos cuesta más ponernos a pensar sobre ello, cada vez se nos agotan más las posibles combinaciones que pueda haber, ya lo sabemos tanto, lo tenemos tan mascadito que ya hasta nos da pereza ponernos a ello. Pero no hay que quedarse ahí, hay que llegar a la fase de desesperanza, ¿no? Que es cuando ya realmente damos por vencida la idea, cuando ya pensamos que lo que estamos estudiando no tiene más vuelta de hoja, cuando ya pensamos que no pueden existir más combinaciones, cuando ya a lo que llegamos no tiene tanta gracia. Todo ese proceso por el cual estemos llegando a nuevas ideas, a nuevas cosas interesantes, las apuntamos en una tercera libreta o hoja o como lo hagamos, ¿no? Es decir, por un lado, información general, por información específica, y cuando vamos pasando por esas fases de motivación, de estudio, todas esas nuevas ideas que vayamos generando simplemente las apuntamos de forma muy específica. Oye, se me ha ocurrido esto, se puede hacer quizá esto, pero no nos ponemos a trabajar sobre ello todavía, simplemente lo apuntamos. Y vamos pasando por todas esas fases de motivación, cansancio mental y desesperanza, cuando ya por fin creemos que todo el tiempo que le estamos dedicando ya no merece la pena, hay que tener esa sensación. Cuando llegamos a ese punto, todo eso que tenemos lo guardamos y no le hacemos caso durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hay a veces que para la gente hay que tener esa sensación de quemazón, de estar quemado ya, de haberle dado tantas vueltas que ya me da hasta pereza volverlo a coger, ¿no? Entonces, hay que pasar por un periodo de enfriamiento, de volverse a recuperar, de estar quemado, como cuando cogemos vacaciones del trabajo. Pues, ¿cuántas cogemos? Pues hay gente que un mes, hay gente que 2 semanas y hay gente que con irse de fin de semana por ahí, pues ya el lunes ya vuelve renovado. Depende de cada uno, ¿no? Entonces, dejamos un tiempo y durante ese tiempo no estudiamos nada que tenga que ver con ese tema. Podemos hacer otras cosas, podemos nutrirnos de otras historias, si estamos con cartas y con este tema de entre las palmas y solo nos gustan las cartas, pues podemos estudiar triunfos, o podemos coger los cubiletes, o podemos coger las monedas, pero este tema, acerca del efecto de entre las palmas de Alex Sempley, por ejemplo, pues no lo trabajaríamos. Pasado un tiempo, como te digo, un fin de semana, una semana, no dejarlo mucho, hay que tener la información fácil de poder recuperar fácilmente, es decir, no hay que dejarla muy atrás en la memoria, pues lo que hacemos es volverla a recuperar pasado ese tiempo y constantemente obsesionarse de nuevo con la idea y estar trabajando esas anotaciones que hemos estado haciendo, ahora nos ponemos a trabajar sobre ellas, ¿no? Y entonces aquí describe un proceso, generalmente muchas veces se habla de en creatividad, que es el momento eureka, ¿no? El momento en el que peta la idea y de repente dices, coño, creo de tener una idea buena. Bueno, pues sobre esa idea se empieza a trabajar ya de una manera mucho más clara y mucho más concisa, y aquí estaríamos entrando en la fase quinta, que lo llama el día de después, ¿no? O la fase de adaptabilidad, ¿no? En el cual esa idea que en un primer momento nos parece que puede llegar a tener sentido, cuando la probamos al día siguiente quizá la idea no nos parece tan buena, nos sentimos con cierta desilusión, pero no hay que pararse aquí. Lo que hay que hacer es trabajarla y adaptarla a ver qué otras maneras se pueden de jugar con eso mismo para llegar a ese mismo método o a esa misma charla o a ese mismo lo que sea. Como te digo, esta técnica está usada en publicidad porque es el sector, lejos de la parte, digamos, artística y como más romántica, la publicidad al final se juega mucho dinero en ella y hay que tener un sistema para generar ideas, porque además hay fechas límite de entrega de proyectos y por tanto no podemos estar perdiendo el tiempo, sino que hay que tratar de tener o generar un banco de ideas y poder aprovechar una y que sea una idea ganadora con todo lo que se juega de por medio, ¿no? Entonces, cuando eso lo podemos adaptar a magia, también podemos seguir esa misma estructura, ¿no? Lo importante es seguir los pasos y no saltárselos. Es decir, si durante la segunda fase en la cual estamos estudiando los juegos, viendo posibles combinaciones que hay entre ellos, de repente nos salta una idea que puede ser ganadora, hay que resistir la tentación de ponerse a trabajar sobre ella. Es mejor apuntarla lo más específico que sea,
pero no recurrir directamente a la baraja para poderse ensayar y trabajar con ella, sino que hay que continuar con ese proceso de seguir acumulando ideas, seguir esforzándose, seguir generando nuevas combinaciones de elementos y luego dejarlas reposar. Cuando se reposan, volvemos a ellas y durante ese proceso esa idea seguirá, digamos, elaborándose, ¿no? Ese proceso, de alguna forma aquí lo mencionan que es como una parte inconsciente, ¿no? No sé si te habrá pasado cuando estás estudiando algo, hay a veces que lo ves como muy abstracto, que lo ves muy complicado, te enfocas y pasado un tiempo, cuando vuelves a él, tienes una visión más general y lo ves como mucho más fácil de digerir. Bueno, pues es porque de alguna forma se crean nuevas conexiones neuronales, la información, digamos, se asienta en el cerebro y tú adquieres otra nueva perspectiva. Bueno, pues eso es un paso fundamental en la creatividad y es muy difícil expresar cómo se produce. Pero el caso es que se produce y hay que dejar un tiempo y un espacio para ello. Y por último, en la quinta fase, cuando ya hemos pasado el momento eureka y estamos desarrollando la idea y estamos viendo que todo encaja, esa fase en la cual la llevamos a cabo, que quizá la podemos hacer el juego a público y ver que efectivamente la reacción que tiene no es tan buena, es interesante seguir trabajando y no desanimarse. Y en esta fase, lo ideal es poder compartirla con otros magos o otras personas para que ya se piense sobre ello, que dos personas o tres o más o los que sea, si tienes un grupo de estudio mejor, piensen sobre ello y no antes, ¿vale? Es importante no compartir la idea antes, sino tú hacer ese esfuerzo primero para que cuando vayas a compartir la idea, en esa mesa seas tú el que más conoce sobre ello y ya puedas haber llegado a otras soluciones y no se piense en balde, ¿no? Que luego siempre pueden surgir nuevas cosas que a ti no se te han ocurrido, pero la idea es llevar algo ya trabajado durante un tiempo y una vez que se tiene la idea, compartirlo, ¿no? Y aquí hay una analogía que también yo lo he escuchado en el mundo de la publicidad, que es el hecho de que si yo tengo un billete y tú tienes otro billete del mismo valor y nos lo intercambiamos, pues yo sigo teniendo un billete y tú sigues teniendo otro billete y aquí no ha producido nada, seguimos teniendo el mismo valor. Sin embargo, si yo tengo una idea y tú tienes otra idea, yo te comparto mi idea y tú me compartes mi idea, cuando me voy a mi casa yo tengo dos ideas y tú también tienes dos ideas, ¿no? Entonces, ese proceso es muy interesante hacerlo en la quinta fase. Así que esto es un librito, es de lo mejor que he escuchado de creatividad y eso que he escuchado a grandes genios de la creatividad en España, magos, vamos, y también en la facultad de psicología, estudiando en la facultad, también me sugirieron estudiar a Eduardo de Bono, los sombreros, en fin, y otras múltiples teorías que existen, pero de verdad, el proceso más práctico, simple, sencillo de seguir y que creo que tiene resultados, porque de alguna forma, viendo algunas versiones de algunos efectos, como por ejemplo el que tengo yo entre las palmas o el hago usted como yo, han surgido de manera inconsciente de seguir este proceso. Ahora, siendo consciente de que este proceso de alguna forma está regido de esta forma, yo puedo pues realizarlo en cada una de las fases y así poder generar nuevas ideas. Los únicos dos peros que tiene, el primero es que no te garantiza que tu idea sea absolutamente ganadora, pero lo bueno es que al tener un proceso tú puedes generar tantas ideas como sean y finalmente alguna será buena, ¿no? Es decir, no vas dando palos de ciego y pensar, pues si ahora pienso aquí, ahora pienso acá, y te vas saltando los procesos y vas yendo del paso 5 al paso 3, del paso 3 al paso 1, sino que lo haces de forma sistemática, pues vas a poder generar muchas ideas. Cuanto más ideas generes, alguna será buena. Y otro que no te garantiza es el momento en el que se va a generar ese eureka. Hay a veces que será en el segundo paso, hay a veces que será cuando lo olvidaste, de repente sueñas con algo y te viene la idea. Bueno, por eso es interesante siempre tener un apartado donde apuntar todas esas ideas, pero no trabajarlas hasta llegar al paso quinto o al paso cuarto, donde te vuelves a obsesionar con ellas. Así que espero que te guste. Su libro yo lo encontraba en inglés, es interesante, es ameno, vale 6,5 € y como te digo, es el mejor manual conciso que habla sobre creatividad. Ahí te lo dejo y te recuerdo que en www.eduardokofman.com tienes las newsletters donde cada domingo te comparto la información que no revelo en internet o en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!